Bueno, saludos para todos. El tema que vamos a abordar para esta semana corresponde a ética y normatividad. Súper importante que tengamos los lineamientos y éticos y deontológicos suficientes para poder hacer frente al manejo en los cuidados al final de la vida, porque eso determina también muchas acciones y comportamientos importantes en la familia, en el enfermo, frente a su situación. Entonces vamos a partir de unos principios éticos, vamos a definir la ética para que retomemos este concepto y es que la ética proporciona principios que guían a otros profesionales de la salud en sus actividades y en la toma de decisiones. Sin la ética sería muy difícil tomar una decisión. Gracias a que están establecidas las normas éticas es que se pueden tomar decisiones confiables, viables y seguras, tanto para los pacientes como para los profesionales. Bueno, con base en esta definición se establecen unos lineamientos fundamentales en cuanto a la ética y son unos que vamos a revisar a continuación. El primero es la beneficencia, ¿cierto? Con la beneficencia es un principio ético que buscamos hacer el bien y proporcionar el mayor beneficio del paciente en todos los aspectos integrales. Entonces, la parte física, la parte psicológica y social. Entonces, con el beneficio, la beneficencia, podemos aportar a que ese paciente esté bien. La no maleficencia, ¿cierto? En consecuencia, ser benéficos con el paciente, entonces con este lineamiento minimizamos, o sea, no generamos riesgo de dañar al paciente. Es importante que ninguna de las acciones o palabras del profesional dañen físicamente el aspecto psicológico o social del paciente, o sea, el manejo de la palabra, el manejo de pensar que no se va a sentir mal con lo que estamos diciendo, ¿cierto? A favor de su bienestar. La autonomía es muy importante, es un lineamiento que nos ayuda a que el paciente reconozca su capacidad y sus derechos que tiene para tomar sus propias decisiones. Se refiere al respeto por la autonomía y autodeterminación de los seres humanos. Todos tenemos que ser conscientes, responsables de nuestras decisiones, pero también es un derecho que las personas consideren que somos capaces de tomar nuestras decisiones, que somos autónomos. Y en la enfermedad es una situación que se vulnera mucho porque la autonomía del paciente se ve muy afectada por su condición de enfermedad. Entonces, ante cualquier situación es importante rescatar este lineamiento. Otro lineamiento es la justicia. Entonces, con este queremos que haya una distribución equitativa de los recursos de atención de acuerdo a las necesidades específicas, ¿cierto? O sea, con la justicia no consideramos ningún tipo de clase, solvencia económica, credo, color. Paciente enfermo es paciente enfermo, independiente de sus circunstancias, ¿cierto? Fidelidad, un lineamiento importante que es lo que requiere el profesional para que sea fiel y honesto con el enfermo. Entonces el profesional debe velar por el enfermo y asegurar que sus decisiones se respeten. Que tú tienes una familia que está inconforme con la decisión del enfermo, tú tienes que ser como principio ético fiel a ese paciente y a sus necesidades, ¿cierto? A no ser de que haya una situación de riesgo frente a la vida, pues que en un caso de enfermedad, pues a no ser que sea terminal, pues es como el destino, pero si hay una situación que el paciente prefiera por encima de su familia, hay que ser fiel a eso. Listo. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta los 5 lineamientos éticos que regulan nuestra labor en este contexto. Para ello, ¿cierto? Y tener claro esto, hay una ley que nos rige en cuanto al manejo del cuidado paliativo del enfermo, ¿cierto? Que es la ley 1733 de 2014 y tenemos que ser conocedores de ella. Por ejemplo, el artículo 1 de esta ley tiene un objeto fundamental y es que es donde se reglamentan los derechos que tienen las personas con enfermedades crónicas, terminales, degenerativas, a la atención en cuidados paliativos con el fin de que mejorar su calidad de vida. Entonces, ustedes con toda la calma van a revisar muy bien esta presentación que incluso está en el recurso número 1 como el documento oficial para que tengamos en cuenta muy bien estos artículos y seamos conocedores de esos derechos, ¿cierto? El artículo número 2 aborda ya al enfermo en fase terminal y define qué es un enfermo en fase terminal y es un
aquella persona portadora de una enfermedad o condición patológica grave que ha sido diagnosticada de forma precisa por un médico experto, o sea, donde ya hay un diagnóstico totalmente científico y evidente de una enfermedad que demuestre que es un carácter progresivo y irreversible, que tiene un pronóstico fatal, y que no es susceptible de tratamiento, es decir, que ya ningún tratamiento va a favorecer la curación. El artículo 3, por su parte, ya nos habla de la enfermedad crónica degenerativa, ¿cierto? Que tiene un alto impacto en la calidad de vida y define la enfermedad crónica degenerativa como aquella que es de gran impacto, que tiene una larga duración y que definitivamente afecta la calidad de vida. Tiene un carácter progresivo, ha sido diagnosticada también por un médico experto. Con el artículo 4 de la ley 1733 abordan los cuidados paliativos, entonces es la posibilidad de que estas personas con enfermedades tengan derecho a tener una calidad de vida, entonces son los cuidados apropiados para el paciente con una enfermedad terminal, crónica, degenerativa e irreversible, donde el control del dolor y otros síntomas requieren, además del apoyo médico, social y espiritual, el apoyo psicológico y familiar. Entonces con el artículo 4 nos dan ese protagonismo a nosotros para velar por el derecho que tiene a la atención integral ese paciente, que no solamente es médica, ¿cierto? Sino que también tiene unos componentes de orden emocional que requieren atención y por eso nos dan total vía de atención para cumplir el derecho de ese paciente. Y el artículo 5 tiene unas subdivisiones muy importantes y es que especifican claramente los derechos de estos pacientes con enfermedades terminales y crónicas, ¿cierto? Que son irreversibles y de alto impacto en la calidad de vida. Entonces, con este artículo 5, de los pacientes que tengan una enfermedad terminal, crónica, degenerativa y irreversible, tienen unos derechos importantes. Entonces, el primer derecho al cuidado paliativo, que ya lo revisamos en el artículo 4, ¿cierto? Entonces, derecho al cuidado paliativo. Todo paciente tiene derecho a un cuidado paliativo que amortigue el impacto en la calidad de vida, porque todo ser humano es digno de morir con calidad de vida o de vivir una enfermedad con calidad de vida. Bueno, es decir, las EPS y el sistema de salud está habilitado para brindar cuidado paliativo a los enfermos. Artículo 2. Derecho a la información. Todo paciente que sea diagnosticado de una enfermedad terminal crónica tiene derecho a recibir información clara, detallada y comprensible por parte del médico tratante. Cuando vamos al tema del manejo de la información o cómo transmitir el diagnóstico, vamos a ver pues cuáles son unas excepciones, pero para bienestar del paciente, o sea, para respetar esa tranquilidad del paciente. Pero nunca se le puede negar información al paciente y más cuando la solicita. Listo, él tiene que recibir la información clara y detallada de su proceso, de los diagnósticos, de los tratamientos, de las alternativas, de los pronósticos, así como de los riesgos y consecuencias que causan y que surgen a raíz de esto. Artículo 5. Derecho a una segunda opinión. Por más que el médico haya sido experto y haya dado un diagnóstico inicial, el paciente tiene tiene todo el derecho a recibir una segunda opinión, ¿cierto? Nadie le puede negar una segunda opinión. Entonces, las EPS o el sistema de salud, bajo estos artículos, está condicionado para proveer al paciente que tenga una segunda opinión de otro médico. Listo. Bueno, teniendo en cuenta, pues, dentro de la red de servicios que disponga su EPS o entidad territorial. El cuarto derecho de un paciente, ¿cierto? Acuérdense que todos están contemplados en el artículo 5, los derechos del paciente terminal o con enfermedad irreversible de gran impacto en la calidad de vida. Derecho a suscribir el documento de voluntad anticipada. Esto es muy importante porque esto es lo que hace una diferencia entre un término de eutanasia y un término de darle fin a la vida de manera digna, ¿cierto? Entonces, toda persona capaz, sana o en estado de enfermedad, en pleno de sus facultades legales y mentales, con total conocimiento de las implicaciones que acarrea el presente derecho, podrá suscribir el documento de voluntad anticipada. Voluntad anticipada incluye incluso para la donación de órganos, ¿cierto? Incluye para, en caso de que la fase esté generando mucho dolor y el medicamento ya sea ineficiente para manejar el dolor, la persona puede decir, listo, entonces puedo estar preparado para morir también, ¿cierto? Es muy importante esto, muy importante. Bueno, derecho a participar de forma activa, el derecho 5
En el proceso de atención y la toma de decisiones en el cuidado paliativo, entonces los pacientes tienen derecho a participar de forma activa frente a la toma de decisiones sobre los planes terapéuticos del cuidado paliativo. Si el médico no toma las decisiones solo, el paciente también tiene que estar en ese proceso. ¿Listo? Si el paciente es un niño menor de 14 años o menor de 14 años, serán sus padres o altos responsables de su cuidado quienes elevarán la solicitud. Si el paciente es un adolescente entre 14 y 18 años, él será consultado, o sea, se va a tomar en cuenta la decisión de ese paciente, se va a hablar con ese paciente, bueno, sobre la decisión a tomar. Artículo 5. Derecho de los familiares. Si se trata de un paciente adulto que está inconsciente o en estado de coma, la decisión sobre el cuidado paliativo la tomará su cónyuge de hijos mayores y faltando esto, sus padres, seguido de sus familiares más cercanos por consanguinidad. ¿Listo? Súper importante todo el componente y el marco deontológico que cobija esta función en el abordaje psicológico en los cuidados de la vida, ¿cierto? Porque eso también define el panorama claro de las intervenciones, bajo qué lineamientos éticos y normas nos estamos siguiendo para poder dar una atención adecuada a ese paciente. Entonces, como es importante profundizar en los temas abordados durante la semana, yo les voy a sugerir, ¿cierto?, la lectura detallada, clara y concisa de los recursos que planteo. Entonces, el primer recurso es la ley claramente, la 1733, es un recurso uno que está pues en el sistema, corto, 4 páginas, y es este para que lo tengamos claro. ¿Listo? Entonces, la ley 1733 de 2014. Recurso 2. Aspectos éticos en pacientes con cáncer avanzado. Supremamente importante. Página 1 y 2, perdón, que se me mueva la pantalla. Página 1 y 2. Listo. Y es este. Vamos a revisar aquí el resumen de este artículo que me parece súper importante y los principios éticos, los lineamientos que vimos de beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia, en este artículo que nos lo definen y los disponen para el cáncer, ¿cierto? Entonces podemos profundizar bastante sobre lo que revisamos en nuestra presentación del día de hoy. Y tenemos el caso de Don Ovidio, que es el recurso 3, ¿cierto? Es un caso de una situación que se presenta en Colombia sobre una persona que tiene cáncer en un estado pues ya muy avanzado y frente a tomar la decisión de querer morir con dignidad y evitar ese sufrimiento se hace pues como una polémica pues importante y casi que no se logra pues como llegar a ese acuerdo. Entonces el hijo de Don Ovidio nos ofrece un relato de esa historia y nos abre un panorama de cómo fue posible y cómo fue la lucha de su padre frente a ese proceso. Entonces los invito para que lo revisen y los discutimos pues posteriormente en los encuentros virtuales que tengamos. Ya saben que cualquier duda me pueden informar mediante el foro de novedades y anuncios. Cierto, para estas actividades, para estos temas que vimos ya en las semanas pasadas, tanto de enfermedad como normatividad ética y lo que compone pues al cáncer en sus estadiajes y todo eso, vamos a hacer una actividad, ¿cierto? Una actividad evaluable que se le va a describir claramente en la plantilla de actividad evaluable, ¿cierto? Súper importante que tengamos muy claros los conceptos de qué es una enfermedad, súper importante que tengamos muy claros los conceptos asociados al código deontológico, la normatividad y la ética que nos regula, porque eso nos va a facilitar pues como el desarrollo de la actividad y los recursos son primordiales para todo. Tengan en cuenta que son recursos cortos, que no son extensos, que son de fácil lectura para que se animen a revisarlos. Listo. Bueno, terminamos este tema para esta semana. Muchísimas gracias.